regresar con mi doctorado, ustedes se pueden imaginar que me tocó una vivencia muy interesante. Déjenme contárselos de esta manera. Yo había pedido que yo quería estudiar Derecho Administrativo, ese era el Derecho Público era mi pasión, y había estado aquí de asistente de cátedra en Derecho Administrativo, y entonces decía Derecho Administrativo. Cuando el consejo asesor me dice, usted vaya a estudiar Derecho Ecológico, lógicamente ustedes se pueden pensar que para esa época, en el año 1976, ¿verdad?, decirle, bueno, usted va a estudiar Derecho Ecológico, cosa que aquí ni en este país ni en muchos países de Europa era una cuestión muy conocida, pues entonces yo me enojé un poco, ¿verdad?, me frustré un poco de aquello. Lógicamente, cuando llegué a Francia, pues me di cuenta de que el derecho ambiental estaba dentro de lo que era la carrera del derecho público, o sea, formaba parte casi que del derecho administrativo. O sea, el derecho ambiental está muy ligado al derecho público. Entonces tienen hoy un derecho administrativo ambiental, derecho constitucional ambiental, tributario ambiental, derecho internacional ambiental. Entonces ustedes pueden ligar el derecho público mucho a lo ambiental. A pesar, y no a pesar, y con la alegría de saber que también el derecho ambiental ha desarrollado todo su objeto, ha desarrollado sus institutos y principios. Entonces, pero siempre muy ligado al derecho administrativo. Bueno, esto para contarles que al regresar al país, pues lógicamente, bueno, estando en Francia también me doy cuenta de la trascendencia que empezaba a tener el derecho ambiental en el mundo. Y mi tesis doctoral fue precisamente sobre el derecho ambiental en Costa Rica, en aquellos momentos muy incipiente, pero me la aceptaron allá y así fue como la hice. Cuando regresé aquí, ustedes se pueden imaginar que también el asunto fue bastante interesante, puesto que regresé como la primera persona que por lo menos regresaba con un doctorado y que estaba interesado ya en el derecho ambiental. Y si no hubiera estado interesado, el destino, la vida, los astros alineados, como ustedes quieran decirlo, me empujan a que, nomás entrando a la facultad, me topo con que ya tengo que empezar a desarrollar qué significa esto que me mandaron a estudiar a Francia, y que tenía que tener en nuestro país algún tipo de implicación, algún tipo de resultado. Bueno, así fue como organicé entonces la primera cátedra abierta, opcional de Derecho Ambiental, y por ahí después, siendo decano, ya lo pusimos como obligatorio el curso de ambiental, por eso ustedes están aquí, y después hicimos el énfasis en ambiental, igualmente con otros énfasis, y bueno, hicimos después la maestría en Derecho Ambiental. Bueno, todas esas cosas eran parte de lo que yo creo la vida me llevó necesariamente con ese doctorado y con la obligación que tenía de devolverle algo a la universidad, y ya por una satisfacción que uno necesitaba tener de haber sido becado por la Universidad de Costa Rica y el gobierno francés. Entonces esto se los cuento porque igualmente, entonces ustedes se imaginarán que me empezaron a llamar del Ministerio del Ambiente. En aquellos tiempos don Oscar Arias y el ministro Umaña me llamaron ahí para que fuera el coordinador de la parte legal de la estrategia de CODES, Estrategia Costarricense de Desarrollo Sostenible. Creo que en aquel momento éramos los segundos países en el mundo que elaborábamos este tipo de estrategia a solicitud de OICN, que estaba muy detrás de esas estrategias. Bueno, me tocó estar en ese momento muy ligado a eso, pero déjenme contarles que tal vez un poco más atrás, recién llegado, me piden que por favor en una entrevista con un periodista, me piden que por favor, me agarraron así de repente y me dicen, mire, ¿cuáles serían para usted los 3 aspectos fundamentales que necesita Costa Rica? Le estoy hablando de 1985, 84, por ahí, creo que fue en el 85, me pregunta que cuáles son esos 3 elementos. Entonces yo le dije, mira, me parecía que necesariamente teníamos que buscar una reforma constitucional, que necesitábamos buscar una legislación ambiental que fuera un poco más clara, relacionada con la Constitución, que es lo que ahora les voy a hablar, y después les dije que me parecía que teníamos que tener la estrategia, que ya de hecho la veníamos hablando, pero que teníamos que darle mayor importancia. Esos 3 aspectos que yo los dije en el 85, ahora vuelvo adelante, fue cuando el ministerio, yo imagino que más de una persona lee La Nación, en un momento lo leyeron esos señores, y de alguna manera yo quiero contarles que creo que por ahí hubo una influencia en el sentido de que me metieran un poco a trabajar en la estrategia, y que después la Asamblea Legislativa me llamara para que ayudara como
coordinador de la comisión que íbamos a ver la reforma constitucional. En el Ministerio del Ambiente pues fue muy interesante porque fue el primer documento, con sus deficiencias y todo lo que ustedes quieran, el primer documento que se hizo como estrategia, que ya contenía absolutamente todos los factores necesarios dentro de lo que se podría llamar una estrategia ambiental necesaria para el país, incluso con los contenidos que se pedían a nivel internacional. Y yo creo que desde ahí ya yo empecé a decirles que teníamos que elaborar una reforma constitucional como algo fundamental en el mundo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la reforma constitucional? Yo quiero contarles a ustedes que en realidad no me estoy atribuyendo, no quiero tener la falsa modestia tampoco, pero no me quiero atribuir el hecho de que fue porque yo lo dije que se dio todos estos factores. En realidad, fíjense ustedes que yo les pongo ahí, cuando hablamos de la reforma del artículo constitucional en esta primera filmina, ¿por qué? Al artículo 50, ahora lo vamos a ir viendo y lo van a entender, y ahí tienen ustedes una contribución, les saqué unas fotocopias para que lo vayan leyendo también, donde va combinado anécdota y va combinado también un poco aspecto de fondo. Pero ¿por qué el artículo 50? ¿Por qué digo yo que una contribución a la hermenéutica ambiental? Y por último, ¿por qué en esa reforma creo yo que a los diputados les hicimos entender que con el artículo 50 estábamos integrando un poco lo económico de la producción, un poco lo que era la parte ecológica, con lo que contenía de la salud y el equilibrio ecológico, y porque a su vez estábamos integrando lo que en ese momento ya después del Río 92 se hacía como más evidente, y era integrar la parte social de la sostenibilidad que había estado un poco ausente ahí. Entonces vean ustedes que yo diría que eso es uno de los aspectos que estábamos buscando en ese momento. Entonces nada más déjenme decirles que esto ya es una apreciación particular, ahora lo podemos discutir al final, y con Mario también, que lo ha estudiado bastante. Yo pienso que de 1880, puede ser que desde antes, pero de 1880, donde hay unos decretos que protegían allá arriba la zona inalienable, los mantos acuíferos para recarga en toda la zona allá de Barpa y todos estos lugares, que hay unos decretos bien viejos, hasta más o menos los 1970, diría yo. Hay una legislación que yo llamaba normas con finalidad ambiental, vamos a ponerlo así, normas con finalidad ambiental. No es lo que uno podría llamar el derecho ambiental en sí ya constituido, que para mí el derecho ambiental como tal, ya como una ciencia más clara, yo creo que la podríamos empezar a definir más claramente en nuestro país en esa época que yo llamaba época de oro, que es cuando se da la reforma a la Constitución en 1994. ¿Por qué? Porque es a partir de ahí donde me parece a mí que nosotros podemos integrar más fácilmente el objeto del derecho ambiental, cuando en el artículo 50 logramos meter la salud y el equilibrio ecológico, ¿verdad? Y logramos meter el aspecto de la responsabilidad y la obligación del Estado, etc. Pero todos estos aspectos me parece a mí que le dieron la importancia que tenía que tener el derecho ambiental, ya teniendo en la Constitución una reforma al artículo 50. Y entonces eso nos permitía una hermenéutica más rica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la Sala Primera y la Sala Constitucional ya habían venido lanzando algunas ideas importantes de que se podía derivar del artículo 6, del 21, del 69 y el 89 y de algunos artículos, la Sala Constitucional decía que se podía integrar ese derecho al ambiente, no era tan evidente a la hora de interpretar la riqueza que se podía lograr para nosotros poder hablar de que estábamos haciendo ciencia del derecho ambiental. Porque si ustedes ven la otra normativa, dice yo, la ley forestal, la ley de protección de fauna silvestre, y un poco la ley de parques, y todas esas que aparecieron previo a la misma reforma de la Constitución, el articulado y los principios que hay ahí, si bien es cierto, tienden a la protección, no son principios que uno pueda llegar y decir que están consolidados si no están aceptados e integrados con una hermenéutica ambiental, que es lo que vino a dar la reforma constitucional. Pero bueno, eso lo podemos discutir, pero yo siempre he dicho que es con la reforma que nosotros podemos empezar a hablar de cuál es ese objeto del derecho ambiental, el objeto que tiene una rama del derecho que se considera autónoma. Ahí empieza a consolidar su objeto, ahí empezamos a consolidar ciertos principios, ¿verdad? Y empezamos a consolidar ya institutos específicos que se derivan más fácilmente. Ahora, ¿por qué? Y en eso que yo les decía, ¿por qué el artículo 50? Yo quisiera que lo habláramos un poco claramente, porque cuando nosotros estábamos en la Asamblea Legislativa,
vean ustedes que digamos que los aspectos que nosotros vamos a discutir en la Asamblea Legislativa, ya Costa Rica ya tenía compromisos adquiridos, ya había firmado tratados, y aquí estoy poniendo solo uno, es para dar una idea de lo que nosotros vivimos ahí en la Asamblea, en el sentido de que cuando a nosotros nos llama doña Lidia González, una diputada, y nos dice que, de Liberación en ese momento, y nos dice que ella cree que era importante que nosotros participáramos en un proyecto que se llamaba el proyecto geotérmico de Miravalles, para la vigilancia del proyecto geotérmico de Miravalles. En ese momento, cuando nosotros estábamos participando ahí, los diputados, si bien es cierto, la protección del proyecto geotérmico de Miravalles era una protección que se tenía que dar específicamente para ese proyecto, los diputados nos preguntaron, mire, pero ¿qué más podemos hacer? Era una cosa, en ese momento era muy interesante, era otra época, ahora eso no pasaría, pero ni el primer debate, yo creo, o sea, ni de comisión yo creo que pasaría eso. Pero en todo caso fue muy interesante porque los diputados se mostraron interesados, y si bien es cierto, estábamos trabajando en ese proyecto geotérmico de Miravalles que estaba subdividido en comisiones, esa comisión que nosotros trabajábamos tenía que ver específicamente con la legislación, los aspectos legislativos. El diputado pregunta, bueno, pero ¿cómo hacemos nosotros para reforzar lo que necesitamos hacer en el proyecto geotérmico de Miravalles? Porque la legislación no era tan abundante como para decir qué principios, de qué manera protegemos un proyecto tan grande como el proyecto geotérmico de Miravalles para la producción de energía eléctrica, al lado de un parque, en fin, toda la problemática que podía existir ahí. ¿Cómo hacemos nosotros para proteger si no tenemos otros instrumentos? Inmediatamente nosotros les dijimos, mire, hagamos una cosa, porque no planteamos de una vez una reforma constitucional. Y les pareció muy bien, y de una vez, miren, ¿qué más? Y yo, bueno, ¿por qué no planteamos de una vez una ley orgánica del ambiente? Porque no podemos plantear un código de recursos naturales como el de Colombia, que llevó no sé cuántos años y que era mucho más elaborado como código, pero busquemos una ley sombrilla que nos permita interpretar todo el resto del ordenamiento, que ya está, que en ese momento eran para mí normas con sentido ambiental, normas con una finalidad ambiental, pero todavía no podíamos como integrarlas de una manera más clara en una hermenéutica ambiental. Entonces esa ley orgánica del ambiente nos iba a servir muchísimo y nos iba a permitir integrar pues todo lo que podía ser la administración y al mismo tiempo la estrategia que se había dado. Entonces ustedes se podrán imaginar que la felicidad de uno cuando un diputado le dice ¿qué más? Porque uno dice, bueno, no es como tan usual que ellos están metidos en un proyecto, en una comisión y que quieran hacer más. Yo creo que eso es una cuestión de visión, y ellos la tuvieron, y por dicha que la tuvieron en esa época, ¿verdad? Pero esto fue muy importante, no crean que fue solo por el consejo nuestro, yo creo que había una presión, es decir, había una carta de derechos y deberes económicos que ya había empezado desde el 69, creo que no me acuerdo desde hace cuánto, desde antes había empezado ya la ONU en el 60, había empezado a hablar del derecho al desarrollo, y había empezado a hablar de la carta de derechos y deberes económicos, donde empezaban a integrar el derecho al desarrollo y empezaba a hablarse de algunas de estas situaciones propias de la relación que tienen con el ambiente. Igualmente la constitucionalización del ambiente a nivel internacional, que ahora vamos a hablar de algunos aspectos. Segundo, esta comisión de que les hablaba, el proyecto geotérmico de Miravalles y la reforma al artículo 50 y la LOA. Estos aspectos que están ahí fue lo que hizo que los diputados, creo yo, sintieran que cuando les estábamos proponiendo esta bandeja, por decirlo así, ¿verdad? Y cómo explicarles a ellos que Costa Rica había adquirido una serie de compromisos, incluso cuando nosotros empezamos a elaborar esto, ya Río 92, la Agenda 21, ya estaba ahí, ya estaba el Convenio Marco de Cambio Climático, es decir, había ya ahí toda una efervescencia de compromisos que había adquirido Costa Rica, que en ese momento estaban calientitos, ¿verdad? Que ellos los conocían, y que llevó durante el proceso, porque créanme que eso no fue que en el 94 nos sentamos y dijimos haga esto y se haga, no, el proceso de constitucionalización del ambiente empezó casi que desde 1989, por ahí, 90, saliendo nomás del Ministerio del Ambiente, en lo que tenía que ver con CODES, con la estrategia,
casi que pasamos a la Asamblea Legislativa al año, a los 2 años. Es que 89 y 90 habíamos empezado a hablar un poco de todos estos aspectos y por eso fue que llegamos con todo esto, lo llevamos a que los diputados se convencieran. Y estos son nada más unos aspectos, ¿verdad? Hay mucho más. Costa Rica había tenido mucho más compromisos que este, que yo creo que vinculan, ¿verdad? Pero yo quiero señalar esto porque fueron un poco los que nosotros les hicimos ver a los diputados. Ahora, yo quiero en forma anecdótica contarles que cuando uno está ahí en la Asamblea Legislativa es muy interesante porque si bien es cierto hay diputados que son un poco más progresistas, hay otros que muchas veces no saben ni dónde están parados, ¿verdad? O no saben ni qué es lo que quieren, ni saben qué se les está hablando, ¿verdad? Y lógicamente ellos son los que van a votar un proceso. Pero en este caso, si bien es cierto, yo en el artículo que ustedes tienen ahí no digo cuál presidente, pues fue Miguel Ángel, ¿verdad? Y quiero contarles esto porque ahora ustedes van a ver por qué les digo esto, pero don Miguel Ángel, en un momento determinado, cuando estábamos hablando ya del proyecto, cuando ya estábamos sentados, ya lo habíamos aceptado, ya se había redactado, vean ustedes que en este proceso don Miguel Ángel me llama y me dice, bueno, mire, hay 3 proyectos ahí de reforma constitucional. Cuando yo hablé de cuál artículo reformar, yo dije en aquel momento el artículo 6, les dije yo ahí entre lo que estábamos hablando, luego en la comisión nos llegamos al convencimiento que no podía ser el artículo 6. Si ustedes ven que alguien por ahí oyó o leyó lo que yo había dicho, y entonces habían 2 diputados que habían planteado 2 reformas al artículo 6 de la Constitución. El primero, como ustedes ven ahí, dice también protegerá el ambiente en todo el territorio nacional procurando el mantenimiento ecológico favorable, ¿verdad? Y el segundo lo que hizo fue que copió el artículo 1 del Código de los Recursos Naturales de Colombia. Y eso era lo que querían meter en la Constitución en el artículo 6. Ahora, ¿qué es lo que ustedes encuentran ahí problemático? Vean ustedes que ese es un artículo que no está ni siquiera dentro de los derechos individuales, menos en los sociales, ¿verdad? Entonces vean ustedes que es un artículo que tiene que ver con el derecho del mar, si ustedes quieren, el mar territorial. Entonces, en realidad el artículo no se prestaba para hacerle una reforma constitucional de tal envergadura, tan es así que vean ustedes que cuando ellos nos dijeron que qué queríamos hacer, les dijimos que el artículo constitucional no nos atrevimos, ni siquiera, porque estábamos sorprendidos, no nos atrevimos a decirles que por qué no toda una sección, ¿verdad? Que por qué no todo un título de la Constitución, como se quiso hacer después. La redacción que nosotros teníamos del artículo 50 era esta que está aquí. El Estado garantizará a toda persona el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los organismos públicos impulsarán un desarrollo sostenido de los recursos naturales y el ambiente y respetarán las disposiciones contenidas en leyes, planes y cualquier otras regulaciones en materia ambiental. Todo habitante del país tiene expresa obligación de contribuir a la preservación de los recursos. Las acciones orientadas a evitar y corregir situaciones generadoras del deterioro del ambiente son de interés público. Esto fue el planteamiento que nosotros le hicimos, porque vean que nosotros ahí estamos planteando varias cosas que son pues bastante importantes, ¿verdad? Lo primero es el reconocimiento, ¿verdad? Pero ustedes ven que cuando nosotros discutimos, hicimos mucho énfasis en que los organismos públicos tenían que impulsar un desarrollo sostenido de los recursos naturales. Esta fue la polémica más grande, ni siquiera lo que sigue. Cuando Miguel Ángel me llama, y el asunto fue que me llamó a mí, porque yo me acuerdo que fui solo. Ni siquiera fuimos todos los de la comisión, donde estaba doña Patricia Madrigal, la actual viceministra, estaba doña Roxana Salazar, creo que éramos los tres más, había otros que se sumaron, pero fue cuando la ley orgánica que yo pedí que por favor se trajeran científicos para redactar esa ley, es decir, biólogos, que trajeran economistas para enriquecerla más. Por eso ustedes ven que la ley orgánica tiene a veces unos términos, incluso fueron cambiados, pero tiene unos términos que son fruto de gente que está más metida en el mundo de la ciencia, etc. Pero bueno, en todo caso, más bien mucho de lo que ahí se había integrado, eso fue que se eliminó posteriormente. Pero vean ustedes que este artículo, me llama el presidente de la Asamblea y me dice, don Rafael, vea, ya ustedes lo verán ahí, porque ahí lo pongo por escrito para que don Mario no, como Mario me dijo esto y me asustó, yo también lo puse por escrito, por si acaso. Pero en todo caso, déjenme decirles que
él me llama y me dice, mire, ¿cómo vamos a poner en la Constitución? ¿Cómo vamos a obligar a un país a que tiene que entrar dentro de un tipo de desarrollo sostenible? ¿Cómo le va a imponer a usted al país un tipo de desarrollo si el país puede escoger cualquier otro? No tiene por qué ser ese, ¿no? Claro, yo, miren, sinceramente en esos momentos uno se queda como pensando, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo, verdad? Porque en realidad Costa Rica se había comprometido con Río 92, Costa Rica había firmado la Agenda 21, Costa Rica firma todos los tratados que puede de medio ambiente, o sea, independientemente de que después no los pueda ejecutar y que tiene que ver en cuál oficina mete la secretaría y a quién se lo asigna, etcétera, y que no haya fondos, pero Costa Rica quiere estar en el hit parade de la firma de tratados de medio ambiente. Bueno, esto se los cuento porque yo me quedé en realidad un poco pensativo, pero yo después dije, bueno, calma, ¿verdad? Porque la verdad es que lo mejor que puedo hacer aquí es negociar, ¿verdad? He aprendido un poco de resolución alterna de conflictos y digo yo, me pongo aquí un poco duro como el presidente de la Asamblea, porque me lo puso en el término de que si eso llegaba así al plenario, que eso casi que no iba a pasar, ¿verdad? Y que la discusión iba a ser muy ruda y que por lo menos de algunas de las cosas que quiero acordarme, porque me imagino que en el baúl de mis recuerdos, en esas cosas que uno mete ahí para tratar de no acordarse, algo más me dijo él que me dolió tanto, ¿verdad? Posiblemente que traté de mandarlo a mi inconsciente y sepultarlo, ¿verdad? Pero de las cosas que he logrado sacar y acordarme, yo creo que parte de la negociación a su manera era, o negociamos cambiar algunas de esas cosas, o esto no lo voy a llevar, o no lo voy a pasar, o no va a pasar en el plenario. Bueno, entonces vamos a negociar, ¿verdad? Entonces quedó lo que ustedes tienen hoy en el artículo 50. Pero vean ustedes el malentendido. Yo se los pongo aquí. La Sala Constitucional ya había hablado, ya se los puse ahí en una de las resoluciones que están ahí. La Sala Constitucional ya había hablado específicamente en la resolución 3705 del mismo 93, pero la Sala venía posteriormente hablando cuando ahí les puse la Comisión Brundtland, se lo hice tratar de entender a él, la Comisión Brundtland, que había sido el antecedente del Río 92, ¿verdad? Donde se habló de generaciones futuras y donde se habló de una serie de términos y se habló de sostenibilidad. No era necesariamente que ese era un tipo de desarrollo, es simplemente un desarrollo sostenible de los recursos naturales. Le sonó como que era un tipo de desarrollo y lo más interesante es llamarme para decirme que lo cambiara. Bueno, no sé cuál de los dos quería pasar a la historia, pero la cuestión es que fue de esas reuniones que no me acuerdo siquiera si quedó documentado, no quise saber nada más del asunto, pero sí contárselos a ustedes porque el artículo 50 de la Constitución, parece mentira, y salió de una negociación ahí donde después con la comisión llegamos a que tenía que decir lo que dice hoy. ¿Qué es lo que se eliminó? Ustedes ven, se eliminó todo eso de que los organismos públicos, ¿verdad? Y se metió la obligación, le dimos un giro y vimos la obligación específicamente el reclamo de los daños y perjuicios y la legitimación. Aprovechamos un poco para meter eso, a ver cómo le sonaba, que era un poco más jurídico y que al mismo tiempo parecía más comprometedor lo que pusimos después que lo que estaba ahí en ese artículo, pero le quitamos lo de que los organismos públicos debieran impulsar. Anécdota, pero se las quiero contar porque es para que ustedes vean cómo a veces, aquí porque negociamos, hay ocasiones en que una comisión le dice, no, pero ¿qué es esto? Esto está bien, usted no tiene por qué venir a decirme aquí, o simplemente hubo una negociación, bueno, vamos atrás, vamos a discutir, vamos a ver qué aspectos le podemos cambiar y así tienen ustedes el artículo 50. Ahora, yo les quería decir que dentro de lo que estamos hablando, además de la normativa anterior que les había dicho que nosotros hablamos con la Asamblea, específicamente eso que les decía yo ahí de la constitucionalización del ambiente a nivel internacional, esto también empezó porque nosotros le hicimos ver a los diputados en la Asamblea Legislativa que ya había una gran cantidad de países, tan es así que nosotros los dos criterios, vamos a ver, los dos elementos
que para mí estaban en la mayoría de las constituciones y era lo que más se discutía como parte del objeto del derecho ambiental, lo estábamos tomando de constituciones que ya en el mundo lo habían desarrollado. Ahí se los pongo yo en este de temas claves de la constitución política, que tiene que ver con la constitucionalización del ambiente en Costa Rica, la tutela constitucional del ambiente. Y vean ustedes que ahí les pongo una gran cantidad de constituciones que, por ejemplo, la del Congo, en el 92, en el artículo 46, todo ciudadano tiene derecho a un ambiente sano, satisfactorio y durable y la obligación de defenderlo. El Estado tiene obligación de buscar su protección y conservación. Vean ustedes que la de Ecuador del 98, que esto lo hablamos con ellos, lo pusimos como un ejemplo, en el artículo 44, la de Estonia en 1992, la de Etiopía en 1997, la de Irán, o sea, ustedes tienen ahí la de Mongolia en el 92, ¿cierto? Todas esas constituciones, a la hora que nosotros empezamos a discutir con ellos ya en la parte final, recuerden que la reforma es del 94, pero cuando ya nosotros empezamos a hablarles a ellos de que habían a nivel internacional una serie de constituciones que se estaban elaborando, incluso que eran proyectos de constitución, que los teníamos ahí, algunos que ya estaban aprobadas, nosotros les dijimos, miren, ustedes tienen que tomar en cuenta que esto ya es un proceso que se está dando, los elementos que nosotros estamos poniendo en la Constitución, y por eso quiero explicarles esto, porque ya aquí podríamos entrar un poco al fondo del asunto. Cuando nosotros hablamos específicamente de la salud y el equilibrio ecológico, no estábamos diciendo nada nuevo, es decir, nosotros no podíamos en realidad decir, no podíamos empezar como a inventar demasiadas cosas, porque ustedes saben que un diputado, y a nivel político, pues todo el mundo va a querer estar a la altura de lo que más o menos las otras constituciones dicen y de lo que la mayoría de las declaraciones de soft law y las declaraciones de los tratados dicen. Eso es lo que querían ellos tal vez ver en el documento nuestro de reforma de la Constitución. Por eso fue que nosotros escogimos salud y equilibrio. Nos pareció que era muy importante, y yo siempre, por lo menos con mis estudiantes en ambientales, digo que a mí me parece que hay dos elementos fundamentales que constituyen el objeto del derecho ambiental, ¿verdad? De los cuales usted puede interpretar hermenéuticamente otra serie de aspectos, pero ahí están recogidos esos dos, para mí, elementos que son parte fundamental del objeto del derecho ambiental, que de ahí se pueden disgregar otra serie de aspectos. Y entonces este aspecto de fondo, ahora sí, ¿dónde era que queríamos nosotros ponerlo? Porque aquí viene parte del fondo del asunto. ¿Por qué escogimos el artículo 50 de la Constitución? Y vean ustedes que una de las críticas que también hacían los diputados cuando nos reuníamos en la comisión era que el artículo 50, si ustedes recuerdan, tiene una parte muy programática, ¿verdad? En el primer párrafo del artículo 50 tiene un párrafo muy programático que habla de la distribución de la riqueza, ¿verdad? Que habla de la producción, y todos estos aspectos en realidad para nosotros eran importantes, porque nosotros lo que queríamos precisamente era que de la mejor manera posible, además de lo que dijera el texto en sí de la Constitución, que ya lo hemos logrado con eso que ustedes tienen ahora, la interpretación, la hermenéutica que nosotros queríamos que se reforzara, que ya la sala algunas cosas venía diciendo, pero no tenía el artículo ideal para fortalecerlo. Lo que nosotros queríamos era que se entendiera que el derecho ambiental estaba metido dentro de todo un concepto de sostenibilidad. ¿Y cuáles son esos aspectos de sostenibilidad? Cuando ustedes le hablan, cuando Mario, cuando ustedes hablan de sostenibilidad, ¿cuáles son los tres criterios fundamentales de la sostenibilidad? Social, económico, lo ecológico y lo social. ¿Sí? Hay alguna que otra cosa que se le puede adornar ahí, pero digamos que al inicio piensen que estamos hablando después de la Comisión Brundtland, que estamos hablando en Río 92 y que estamos hablando de que los diputados tenían que tratar de entender eso de la mejor manera posible. Entonces el artículo ideal, ¿verdad? Para no hacer mucho alboroto, porque no nos iba a aceptar una sección menos un título,
Vean ustedes que ni siquiera posteriormente con Abel se pudo hacer, y por ahí andaba dando vueltas, creo, ¿verdad? El bendito proyecto de reforma de toda una sección de la Constitución. Pero en todo caso, en ese momento nos resultaba claro el que hablarles de que el artículo 50 tenía una parte programática, pero donde estaba muy claro que se quería aspectos de producción y un mejor reparto de la riqueza. ¿Cuál riqueza? Lógicamente, si ustedes piensan en la Constitución del 49, los constituyentes ni siquiera les pasaba por aquí el derecho ambiental, pero estaban hablando de la riqueza. Hermenéuticamente, ¿qué podemos nosotros agregarle a esa riqueza? ¿Es solo la riqueza en sentido económico, exponencial, de crecimiento? Lógicamente que no. Le podemos agregar la riqueza ecológica que tiene un país, la riqueza humana, el desarrollo social, la lucha contra la pobreza. Todos estos aspectos son cuestiones que inmediatamente cuando uno lo piensa con los diputados, ellos les pareció, y eso fue lo que dijo Miguel Ángel en la reunión por lo menos, ¿verdad? Les pareció que era como la reforma que tenía un mayor sustento para que quedara integrada con todo el aspecto de la sustentabilidad o el desarrollo sustentable, sostenible, sostenido, como ustedes quieran. Pero en todo caso, ese es un primer aspecto de fondo, o estructural, de lo cual quería hablarles porque es sumamente importante. El otro aspecto, igualmente estructural, es que está dentro del capítulo de garantías sociales. Y por ese lado se podía ir entendiendo mejor como un derecho humano de tercera generación, que junto con el artículo 74, si ustedes lo ven ahí se los pongo en el análisis que les hago, en el artículo 74 de la Constitución muy claramente habla de que todo esto se puede integrar con los principios cristianos y sociales. Vayan, léanse las encíclicas de los papas, parece mentira, pero hay muchas veces un material muy rico que ellos integran la parte religiosa, la parte de los deberes y obligaciones del hombre con la naturaleza, que yo creo que es el Papa Francisco últimamente, Laudato Si, en la que retoma muchos de esos temas, ¿verdad? Pero ya se vienen hablando de eso. Entonces, estructuralmente era importante que quedara ahí en el artículo 50. Creo que eso los diputados lo entendieron y yo creo que lo logramos. A mí me parece que lo logramos. Yo creo que no había otro artículo mejor que el 50 con ese artículo, con ese párrafo primero, que hablando de producción, vuelvo a repetir, que hablando de aspectos económicos, que hablando de mejor reparto de la riqueza. ¿Para qué se reparte mejor la riqueza? Para que haya menos pobreza. Entonces, para nosotros tenía importancia eso. ¿Por qué? Porque esto yo lo uso para gráfico con mis estudiantes, porque para nosotros tenía importancia esto. Miren, yo hablo de esta ecuación, ¿verdad? P más P más menos P más P igual de S. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí dice producción más protección más menos pobreza más participación igual desarrollo sostenible. Y como toda ecuación, si ustedes se acuerdan en el colegio de física o química, tiene que estar equilibrada, balanceada, equilibrada, ¿se acuerdan ustedes? Pues es el mismo sentido. Yo no puedo tener ni mucha protección solo, no puedo vivir solo de un equilibrio constante, no puedo vivir de lo que pongo ahí como integridad ecológica, no son palabras mías, son de textos de Soflo que han hablado de integridad ecológica ya. Ya no se habla solo de la protección, pero la protección tiene que ser integridad ecológica y en el sentido más ecosistémico del término. Pero yo tengo que producir. Nuestro país tiene que producir. Pero ¿cómo tiene que hacerlo? Tiene que hacerlo con eficiencia económica. Entonces la P de la producción, que está claramente en el artículo 50 de la Constitución, yo la integro con el párrafo segundo, y entonces voy a los aspectos productivos, perfecto, sí, mejor reparto de la producción, la riqueza, etc. Y después viene la protección. Le integro el párrafo segundo y viene la obligación de proteger ¿qué? La salud y el equilibrio ecológico. Y obligo al Estado y obligo a las personas a que denuncien cualquier problema ambiental, que están legitimadas para hacerlo, y a los daños ambientales. No puede existir un Estado
ni puede existir la evolución de una democracia, ni un Estado fuerte, social, de derecho, si no se responsabiliza al mismo Estado y a las personas de los daños, de cualquier daño, pero de los daños al ambiente sobre todo. Y vean ustedes que esta otra parte de la ecuación, que tiene que ver menos P más P, dentro del paréntesis, ya no me acuerdo en matemática cómo era que se eliminaban los paréntesis redondos, pero bueno, había una forma de eliminar los paréntesis redondos. Pero en todo caso, en esta ecuación, el asunto es que esta segunda parte de la ecuación es la parte más social, que se empieza a dar en Johannesburgo, que se empieza a dar en el Río más 20, etc. Que los documentos empiezan a pensar que no se podían quedar solo con las dos P's, que es lo que estaba mucho en los, digamos, que era más evidente en los textos anteriores, ¿verdad? Río y anteriores al Río, donde se hablaba de la producción, que ningún país puede dejar de producir, no podemos dejar de producir, pero cómo servirnos de nuestros recursos naturales en esa producción y a su vez tratar de ejercer algún tipo de protección. Y después viene la parte más social. Yo no puedo tener un derecho ambiental, no puedo tener una estrategia que no me piense en cómo lograr menos pobreza, cómo disminuirla. Siempre pongo el bendito caso del pago por servicios ambientales. Era una locura para una persona someter su bosque, si lo quería hacer un campesino más o menos pobre o no tan pudiente, someterlo precisamente a un pago por servicios ambientales, porque tenía que contratar ¿cómo se llama? Un regente, ¿verdad? Todavía. Que los les costos cobra son no sé altísimos. cuánto, ¿verdad? Y los costos que puede tener. Entonces, vean ustedes que ahí se produce un cortocircuito. Tengo una genial forma realmente de poder lograr la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque ahí hay protección, estoy dándole al campesino la posibilidad de producir, que es producir protegiendo el bosque, pero no estoy logrando la otra parte, no estoy logrando que haya menos pobreza, porque el campesino prefiere vendérselo, alquilárselo a una piñera, que dejarlo en bosque, se los pongo así de rudo. Y mucho menos de la participación. Yo no sé cuánto duró el Ministerio de Agricultura para hacer la bendita estrategia o el bendito decreto que iba a tratar de que las piñeras se metieran dentro de todo un programa de, creo que lo están tratando de lograr, no sé si todavía totalmente, pero meterse dentro de todo un programa, no sé cómo es que lo llaman, Mario, un programa de producción más verde o sana, no sé cuál es el nombre que le dan, pero el gobierno viene haciendo eso y en un momento determinado, que yo me acuerde, la participación quedó muy disminuida. ¿Quién era la junta directiva de Incopesca? ¿Quién tenía mayoría en Incopesca? ¿Quién tiene todavía mayoría? No me acuerdo. Bueno, ¿quién tenía mayoría o quién tiene mayoría? No sé si lo cambiaron en FONAFIFO. Es que es contradictorio. ¿Cómo va una junta directiva de FONAFIFO a tener sus integrantes, la mayoría de grandes productores? Bueno, mejor no me meto en ese campo, pero lo que quiero decir es que no quiero desviarme mucho del tema, pero quiero darles un ejemplo de cómo tenemos grandes ideas, porque muchas de ellas nacieron aquí. Todo esto del pago por servicios tuvo un gran auge aquí en Costa Rica, un gran empuje desde aquí, pero ¿cómo lo matamos? Por el hecho de que no vemos esto de que tenemos que tratar de disminuir la pobreza y lograr mayor participación. ¿Por qué? Porque no se les toma en cuenta a ellos qué es lo que les está pasando, cómo puedo incluso lograrlo. Bueno, en todo caso, vean ustedes que todo esto que les estoy explicando hoy muy modernamente, nosotros estamos en lo que se llama la sociedad del riesgo, ¿verdad? Aquí donde dice riesgo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no logramos integrar en la ecuación, si nosotros no equilibramos bien la ecuación, nos estamos convirtiendo en un país que estamos dentro específicamente de zonas de alto riesgo, y de hecho lo estamos en el cambio climático, lo estamos en agricultura hoy también, y lo estamos en muchísimos aspectos que este sociólogo alemán que habló tanto de Ulrich Beck, que habló tanto del problema de la sociedad del riesgo, ustedes lo ven hoy. Nos cae Otto nos da directamente, los huracanes en la historia nunca nos habían pegado tan directo, producto del cambio climático, no sé, pero digamos que nos pegó directo. ¿Cuántos huérfanos de fauna silvestre quedaron ahí? Ustedes no tienen idea. Me llamaron ahí para una asesoría. Increíble cómo
la gente del SINAC y el Ministerio de Ambiente lo que hacían era llevarle los osos perezosos, las lechuzas por montones a los refugios de vida silvestre, tratándose. La vida silvestre es que dominio público. Entonces yo le estoy dando a un refugio de vida silvestre, mire, tome, cuídemelo y vean a ver cómo usted me lo puede hacer para, si es posible, devolvérselo al ecosistema, o a ver cómo lo cuida. ¿Y le estoy pagando algo? No. ¿Y le estoy facilitando algo? No, tampoco. Entonces, vean ustedes qué contradicciones se producen en cuestiones de cambio climático, pero en cuestiones donde, buscando eso que se llama una posible resiliencia social, que es cuando organismos de gobierno, cuando ONGs, cuando esta gente que son refugios privados, que fue el que me llamó, empieza a recibir esa cantidad de osos perezosos, y resulta ser que un grupo de veterinarios se integran para ver cómo hacen para ayudar, y cuando llegan a ver los estudios de veterinaria, resulta ser que no hay estudios serios ni claros ni en abundancia sobre el oso perezoso. Entonces resulta ser que les tienen que hacer análisis de radiografía, entonces tienen que afectarlos, y resulta ser que las leyes en Costa Rica, la ley de protección animal y la ley de fauna silvestre, dice que a los animales no se les puede someter a ningún tipo de estrés, ¿verdad? Ni a ningún tipo de condición que haga que el animal se sienta. Vean ustedes cosas que tienen de alguna manera que arreglarse en este país por esto, porque el oso perezoso de 2 dedos es sumamente agresivo. Usted no puede ponerlo como el otro que sí hace así, usted lo sienta para hacer una radiografía, yo sé que es como una mascota, ¿verdad? Pero el otro no, tiene sus 3 garras y es muy agresivo en el sentido de que se molesta muy rápido. Entonces, ¿cómo le hace usted una radiografía a un tipo de animal de estos? Entonces, un veterinario, vean, aspectos de resiliencia social, es muy interesante porque son organismos mismos de la sociedad, ONGs, que tienen que ayudar de alguna manera a que se dé la resiliencia. ¿Por qué? Porque estos señores, estos osos perezosos, las lechuzas, los manigordos que llegaron ahí, los tucanes que les llegaban ahí, hay que integrarlos de nuevo a los ecosistemas. Yo no puedo regalar estos animales de fauna silvestre, por más que así quiera hacerlo, a una serie de refugios de vida silvestre que con muy buena voluntad lo hacen a veces con fondos de ellos mismos y fondos internacionales. ¿Cómo hago yo para hacer eso? Bueno, todos estos aspectos que les estoy contando es mucho de lo que tenemos que entrarle, porque aquí es donde tenemos que ver cómo nosotros logramos el equilibrio para lograr la sostenibilidad. Ya hay unos estudios por ahí que hablan de la resiliencia social. Hay una tesis de un brasileño que habla de la resiliencia social en unos grupos de indígenas que él analizó en la Amazonía, que es muy interesante, y aplicó pues una serie de aspectos metodológicos específicos para entender cómo podemos manejar la resiliencia social. ¿Qué es la resiliencia social? Todo esto se los cuento porque todo esto está dentro de toda esta parte aquí de lograr menos pobreza y lograr mayor participación de la gente en un proceso que nos va a golpear todavía más, que es el del cambio climático. Y pues lógicamente todo esto, además del asunto del riesgo, si no logramos equilibrar todo esto de lo que les estoy hablando, tenemos que buscar la adaptabilidad, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de cambio climático estamos hablando de 2 cosas, ¿verdad? Cómo nos adaptamos al cambio climático. Y un ejemplo claro, esto que les hablaba del refugio de vida silvestre, es lo que se está tratando de lograr es la adaptación posteriormente de la fauna silvestre a los ecosistemas, cómo sanear los ecosistemas cuando un huracán nos pega de frente, y que nos dice que no nos va a pegar otro pronto, seguido uno del otro, y las pérdidas son muy grandes.